El tema de turismo, como bien mencionaba el doctor Villegas, la sostenibilidad es indispensable y Colombia en este momento está en un punto de quiebre importante que nos la está dando la pandemia de una u otra forma, poniendo de relevancia a la toma de decisión de los turistas el proceso turístico sostenible por encima de cualquier otro. Y creo que eso no podemos nosotros desaprovecharlo. Colombia es un país sostenible, es un país que cuenta con las herramientas para lograrlo y tenemos todo para poder avanzar en ese sentido. ¿Cómo podemos aprovecharlo de una forma eficiente y cómo podemos lograr que efectivamente nos podamos posicionar como un turismo sostenible a nivel internacional? Lo primero es establecer la importancia que tiene las variables que hacen la sostenibilidad y en eso no nos podemos equivocar. La sostenibilidad no solamente es un tema ambiental, y parte del ejercicio que toca desarrollar en una alianza público-privada es esa capacitación sobre qué es la sostenibilidad y qué es lo que vamos a aplicar en Colombia sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, tanto para el desarrollo turístico como también el desarrollo y la experiencia turística en los turistas. Ese equilibrio pues ha generado que a nivel internacional se dé la importancia sobre esa sostenibilidad y podemos ver que el turismo hoy en día consume entre 3 y 4 veces más agua que la población local, genera 2 veces más cantidad de residuos, contribuye al 8% de las emisiones mundiales de CO2, pero al mismo tiempo tenemos que ver que genera el 10,4% del PIB mundial, representa el 10% de la fuerza laboral y ayuda a frenar la despoblación rural y a poner en valor el patrimonio cultural y natural. Eso quiere decir que si bien tenemos unos retos, tenemos unas oportunidades importantes. Y basado en eso, quisiera hablar de 5 puntos importantes para lograr que podamos poder capitalizar esas oportunidades que tiene Colombia con la implicación de un desarrollo sostenible. El primer punto es realmente que Colombia le dé la prioridad al turismo a nivel nacional. El desarrollo turístico se viene creciendo, viene generando una injerencia importante a nivel nacional, pero no está representado en la priorización que se le da por parte del gobierno. No lo digo en este momento, sino en los últimos años y como se ha venido desarrollando, el turismo ha sido un proceso que se ha dado nuevo realmente en el país. Solo hasta el 2006 tuvimos un viceministerio de turismo y eso no es una implicación única y exclusivamente del gobierno actual, sino que es más del contexto y el desarrollo que se ha dado en el país para poder desarrollar esa priorización. Y lo está hablando el Foro Económico Mundial a través de su índice de competitividad que salió en estos días, muestra que una de las grandes debilidades que tiene Colombia en el tema turístico es la priorización gubernamental de la industria de viajes y turismo. Estamos en el puesto 103 de 140 países analizados, donde se puede resaltar, por ejemplo, el presupuesto asignado al sector por parte del gobierno está en el puesto 108 y en el 2017 estaba en el 104, o sea que hemos caído en la asignación del presupuesto al sector turismo. Calificación de estrategia de marca país, por ejemplo, también disminuimos, pasamos del puesto 110 al puesto 127, la solicitud 5 al 99 y la puntualidad al suministro de datos pasó del punto 53 al punto 54. O sea que si realmente queremos establecer un desarrollo sostenible, tenemos que dar la prioridad al sector. Un segundo punto es la política de desarrollo sostenible. Sé que el gobierno y el viceministro han venido trabajando de forma ardua en una política de desarrollo sostenible, no la conozco, pero he oído algunas variables que están integrándose dentro de la misma y sí me parece importante que ya que se está haciendo este esfuerzo, que sé que el viceministro tiene todas las capacidades para poder desarrollar una gran política de desarrollo sostenible, es importante llamar la atención a que no solamente se relacione con el cambio climático, el uso de energías renovables, administración de recursos hídricos, disposición de residuos líquidos y sólidos, protección de la diversidad, sino que también vaya más allá y ojalá se pueda generar un equilibrio económico de las empresas del sector para aplicar las políticas anteriores que van a desarrollar a el beneficio también de las empresas y de la población que se desarrolla en el sector turístico. Uno de los temas importantes que mencionó el doctor Villegas y que sé que el doctor Besido ha sido uno de los grandes líderes en esta propuesta y es ¿por qué no nos sentamos a hacer un mapa
de dónde se puede hacer turismo, cómo se puede hacer ese turismo y qué debemos de hacer en ese turismo para lograr avanzar de forma contundente en esa política de desarrollo sostenible. Debería estar incluido dentro de este proceso de desarrollo sostenible esas acciones de determinar qué, cómo, cuándo se puede hacer en Colombia en desarrollo sostenible. Adicionalmente, la política debería integrar todo un proceso de planes de ordenamiento territoriales que incluya el turismo. Estamos en mora que el turismo sea partícipe de esa coordinación regional, institucional, que permite una planeación y lograr aprender de lo que otros países hoy en día están padeciendo. Nosotros tenemos un turismo muy nuevo, un turismo que tiene muchas oportunidades. Hay regiones que están en proceso naciente de desarrollo turístico y sería indispensable que dentro de toda esa política de sostenibilidad se incluyera las variables de un ordenamiento territorial sostenible, que incluya, por ejemplo, la movilidad de carros, de peatones, bicicletas, patinetas, cómo pueden convivir, entre otros medios de transportes, el peso y la carga que se debe desarrollar para el tema turístico, el uso del suelo comercial versus residencial, la comunicación que se debe tener, el desarrollo turístico en las costas, en fin, múltiples variables que hacen parte del desarrollo turístico sostenible y que hoy en día Colombia tiene la oportunidad para integrarlo en una política que definitivamente hace falta. Un tercer punto es mejorar la capacidad del recurso humano. Creo que la política de desarrollo sostenible no solamente debe de atacar, como mencionaba, los puntos que son muy importantes, no quiero decir que no lo sean, de hecho son indispensables y hacen parte de las variables de desarrollo sostenible a nivel internacional, pero no es solamente eso lo que se debe desarrollar. El capital humano, el recurso humano debe estar actualizado, debe ser profesional en turismo, debe lograr tener una formación integral que le permita crear proyectos basados en el turismo sostenible, que involucre a sus comunidades locales, que valore el patrimonio y fortalezca la identidad y la conciencia del cuidado del medio ambiente, así como la generación de un producto innovador que permita energizar su región. Es indispensable ese involucramiento del capital humano, que desde la capacitación del capital humano enseñemos a ese desarrollo y ese equilibrio sostenible que debemos de desarrollar. Un cuarto punto, lo ha mencionado Paula, y me parece que las acciones que viene desarrollando ANATO son importantes en cómo generar tecnología y llevar a la avanzada a las agencias de viaje, como también Cotelco, en la parte del desarrollo turístico de la hotelería, pero la tecnología tiene que ir más allá. La tecnología debe ser una política, de hecho, dentro del desarrollo turístico sostenible, donde hay unos lineamientos claros, donde genere acciones y Natalia seguramente nos va a contar un poco de todas las acciones que se han venido desarrollando de la OMT, quien ella ha sido la líder en el proceso y contamos con la fortuna de que sea colombiana para poder apalancar esta necesidad de la tecnología y la información, una información práctica. Esa tecnología debe de llevarnos a que también podamos establecer el impacto y demos respuestas rápidas para que el turismo sostenible se dé. Para cuando todos los turistas cambien y se empieza a dar una tendencia hacia más sostenibilidad que ya se está dando, es importante que podamos contar con un monitoreo en tiempo real que permita que se den registros de los numerosos datos que podemos tener por la inteligencia artificial para poder nosotros establecer cómo es la concentración del CO2, la presión atmosférica, la presencia y conteo de visitantes. Hay diferentes ejemplos que se están dando ya a nivel internacional y que Colombia está en buen momento para lograrlo hacer. Y un quinto punto es, el turismo es un sector heterogéneo, es un sector que involucra muchos subsectores. Incluye el tema de agricultura, alimentación, hoteles, servicios de viaje, guianza, logística, transporte, aeronáutica. No es solamente unos pocos, sino que involucra más de 38 subsectores y en eso se debe involucrar también la política de desarrollo sostenible y es cómo se aplica en los múltiples sectores que integran el sector de turismo. Finalmente, pues lo mencionaba el doctor Villegas, Paula, y también lo mencionaba Gustavo dentro de sus presentaciones, y es la confianza. Definitivamente ese es un punto que no podemos poner en el análisis de forma menor para un desarrollo sostenible. La confianza tiene que lograr ser direccionada para reducir incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene que ir de la mano con certeza, con tres variables que son importantes. Uno, la consistencia. Tenemos que ser consistentes en
no solamente las líneas que se están dando, en las políticas que se están desarrollando y también en las acciones que el sector privado está haciendo. Y yo creo que parte del ejercicio que el gobierno viene desarrollando es muy valioso, muy adecuado, efectivo y eficiente, pero al mismo tiempo tenemos que dar el paso para lograr que efectivamente esa consistencia se dé existente. No podemos abrir hoteles si no le estamos dando la posibilidad a los turistas locales, regionales, que se puedan mover para poder llegar a esos hoteles. Tenemos que lograr que esa apertura, si se da la apertura de aviones, si se da la apertura de hoteles, si se da la apertura de gastronomía, de algunos restaurantes, de que las agencias puedan vender sus tiquetes, pues también se tiene que dar la apertura para que los turistas, sobre todo en la tendencia que estamos viendo, que es principalmente interno, podamos movilizarnos, ya sea entre departamentos para lograr, o el mismo departamento para lograr avanzar en ese proceso. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en las ayudas que se están dando al sector, pero la mejor ayuda que hemos podido entender de los afiliados y también de los empresarios es la reapertura del negocio para poder empezar a dar liquidez y poder dar una connotación de consistencia. Esa consistencia también tiene que ir de la mano con los protocolos de bioseguridad y tiene que ir con la flexibilidad, flexibilidad de permitir también que dentro de ese proceso el turista tenga la posibilidad de lograr establecer un acuerdo con quienes están desarrollando su proceso. Y finalmente la seguridad. Son tres variables que no podemos dejar de un lado y que ojalá se sigan manteniendo para que ese proceso de desarrollo sostenible que tenemos toda la oportunidad para desarrollar se pueda dar en el país. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, excelentes puntos, una reflexión importante para el futuro de nuestro turismo. Y yo sé que están tocados de alguna manera en esos 5 puntos que mencionas, pero si pudiese dar algunas recomendaciones, unos tips de cómo evitar que repitamos esos sitios, esas condiciones depredadoras de nuestro turismo en algunos sectores. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para evitar que se repita Playa Blanca? O mejor, ¿qué podríamos hacer para mejorar Playa Blanca? Yo no quiero decir que Playa Blanca sea como un ejemplo fallido, pero creo que la historia nos ha mostrado que se ha cometido muchos errores que son difíciles de arreglar, pero no son imposibles de arreglar. Tienen soluciones que son complejas, pero al mismo tiempo son posibles. Y en eso, pues, obviamente, comienza por voluntad política, la cual no quiero decir que haya faltado, sino es cómo logramos una coordinación dentro de ese proceso de acciones que se requieran. Y eso va en el primer punto que lo mencionaba en los 5 puntos anteriores para lograr ese desarrollo sostenible, y es una coordinación que permite establecer el cómo, el cuándo y el qué se puede desarrollar de turismo, determinar dentro de un mapa grande con una concertación que se pueda lograr desde las regiones, desde las comunidades, esa posibilidad de todos tener la claridad de qué tipo de turismo queremos, cómo lo queremos y qué turismo se puede desarrollar. Colombia cuenta con oportunidades enormes para desarrollar ese turismo sostenible. De hecho, ya se viene desarrollando. El sector privado ha sido de los principales líderes en ese desarrollo, pero se necesita mayor claridad y solamente se puede gestionar desde lo gubernamental, con la participación obviamente de las comunidades, de las regiones y del sector privado, que sea un trabajo mancomunado para poder determinar ese gran mapa de turismo y lograr avanzar a partir de esa coordinación. En el segundo punto, y es involucremos variables dentro de esa política sostenible que vayan más allá de los temas ambientales, y son los temas también de desarrollo social, son los temas de urbanismo social y sostenible, de infraestructura verde, de temas relacionados con el proceso de análisis y tecnologías, y al mismo tiempo que permitan dentro de toda esa política de desarrollo sostenible un beneficio económico para todos los que están trabajando y que están haciendo el esfuerzo para desarrollarlo. Creo que ese es un segundo camino importante. Los ejemplos a nivel internacional nos dan mucha enseñanza, y parte de lo que hemos aprendido a nivel internacional con esas buenas prácticas, se puede decir benchmarking, que ya están definidos, es nosotros tenemos que lograr que a partir de ese consenso de en dónde podemos desarrollar ese turismo, cómo hacemos una alianza y un trabajo para que sea un plan de ordenamiento territorial
turístico sostenible. Y las variables están dadas, eso no hay que inventar la rueda, ahí es que aplicar esa rueda o esas variables a las connotaciones nacionales. Y un punto también importante dentro de esto es el involucramiento que tenemos que hacer de la tecnología y del desarrollo de la data. La priorización del sector público, del sector turismo, yo creo que no da espera. Y vuelvo y digo, no es un tema de este gobierno, es un tema de la historia de Colombia. Y cuando digo una espera, yo he sido muy contundente y fuerte en el sentido de que el sector turismo se merece su ministerio y que es el momento para lograr que efectivamente se dé una política y unas acciones y una ejecución acertada. Se requiere de la posibilidad que se dedique el tiempo a el tema del turismo. Definitivamente el esfuerzo que hace el ministro Restrepo, que ha liderado muchos de los planes que hemos mencionado y que el viceministro ha trabajado de la mano, son importantes, pero tener un ministerio que tiene 3 cabezas, ¿cuál más importante? Pues obviamente le reduce la posibilidad de énfasis para lograr sacar adelante acciones que se requieren de forma contundente, con prioridad, y que definitivamente, como está establecido en el índice de priorización y de competitividad que establece el Foro Económico Mundial, Colombia, una de sus grandes debilidades es la priorización en el sector turismo. Yo creo que parte de la necesidad y de los temas que se están viendo en Colombia, y como mencionaba anteriormente, es en el turismo somos realmente un país nuevo cuando hablamos de temas internacional, y la necesidad de una coordinación interinstitucional entre diferentes sectores, que son más de 38 los que hacen parte del sistema turístico, es indispensable. Y creo que esa pregunta lleva a una propuesta que de una u otra manera se ha abierto en años anteriores, pero que no ha tomado como mucha fuerza, y es crear, no quiero decir burocracia, pero sí una coordinación intergremial de los diferentes actores del sector turismo, donde se puedan trabajar de forma conjunta, coordinada, acciones que le permita crecer al turismo en las necesidades que todos requieren. Temas, por ejemplo, en este momento de la pandemia, esa coordinación entre los diferentes gremios que logren sacar adelante políticas conjuntamente con el gobierno, coordinado en temas de energía, en temas de reapertura, en temas de protocolos, que haya como una instancia, un comité entre los múltiples sectores del turismo, sería indispensable. Creo que eso es un camino interesante que se ha propuesto en años anteriores, pero que definitivamente ahorita con la pandemia creería que toma una gran relevancia de poner sobre la mesa esta propuesta, y pues con el liderazgo que vemos en diferentes gremios, como es el caso de Paula, de Gustavo y de otros que han venido haciendo dentro de cada uno de sus sectores un trabajo muy importante. Podría haber un proceso en este momento de integración con una coordinación multiinstitucional. Y por el otro lado, pues efectivamente hay uno de los temas que siempre se ha mencionado que es importante y que se ha venido avanzando, es esas políticas nacionales, bajarlas a políticas regionales, y la coordinación con las regiones es indispensable. Y por eso esa propuesta de lograr establecer un mecanismo, un mapa, como bien lo decía el doctor Besudo hace varios años, de dónde podemos hacer turismo, qué podemos hacer de turismo, y que las regiones estén coordinadas dentro de esas acciones es indispensable. En muchos casos, parte de la problemática para poder avanzar es la falta de conocimiento en temas importantes regionales de política, pero también de acciones de infraestructura coordinada, y creo que eso es una necesidad que en este momento también cobra gran importancia.